están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder estar en contacto con la teleaudiencia en una jornada de viernes que es completa. Claro, Viernes, totalmente. obviamente fin de mes. semana, Fin de fresco. mes. Se cobra o se cobró para algunos, la trompeta sonó para las esposas de los compañeros, les cuento. Así que por favor hablen con sus respectivos esposos que se pueden cumplir los haberes. Claro. Y bueno, y otras situaciones. Sí. Pero una jornada también que tiene noticias, tanto en el mundo político, todo lo que se ha vivido con los biomatos, que en un rato vamos a hablar, pero también tiene informaciones delicadas, y hablábamos de esto con Mariana antes del inicio del programa, informaciones tristes, dolorosas realmente, con lo ocurrido con el segundo guardabosques, que finalmente terminó falleciendo después de un ataque hace más de una semana ya, creo, 14 ¿verdad? días. 14 días, exactamente, 14 días. ¿verdad? Y terminó falleciendo hoy lastimosamente, Mariana. Así es, nuestra solidaridad, digo yo en nombre mío también de los compañeros, con la familia primero de Artemio Villalba. Él tenía 51 años, es guardabosques de la Reserva Natural Privada Tapetá, está en Cazapá. Y el trabajo de los guardabosques básicamente es hacer patrullas, digamos, estar recorriendo. Ellos hace 14 días sufrieron una emboscada. Había más o menos 8 personas, según lo que dicen los testigos. Y en el mismo momento, uno de los guardabosques ya falleció, que es Rumildo Toledo. Él tenía 36 años, dejó una nena de 6 años, bueno, huérfana, también una esposa joven. Y ambos recibieron disparos, digamos, de la cabeza para arriba. Estaban cubiertos con chalecos antibalas, según el reporte también de las autoridades. Es decir, que quienes los emboscaron sabían perfectamente lo que hacían. Fueron asesinados Y a sangre fría. fueron a matar, Sí. tal cual. Y sobre todo yo quiero, o sea, dejar un poco también esto en claro, porque habían como muchas preguntas. La gente dice, bueno, son cazadores, de repente, bueno, se van allá a cazar para comer, y según las informaciones, no por el calibre de los rifles mismos que tenían una escopeta o el tipo de armas, digamos, y también por el entrenamiento. Es decir, Claro. cuando ellos saben que tienen chalecos antibalas y le disparan a la cabeza. Artemio falleció hoy, el disparo lo recibió hace 14 días en la frente. El otro lo recibió, digamos, en la clavícula, Sí, falleció todos a la en el lugar. cabeza, o sea, Sí. directamente tiraron a matar. Así es que A ver, muy no- conmocionados realmente, Las yo creo personas que toda la incluso que sociedad. van a ese tipo, a las reservas o tipo de lugares boscosos, a cazar para comer, también tienen la expertise de identificar cuando estamos hablando Sí. de un ser humano y cuando estamos Totalmente. hablando de un animal. Sí. Generalmente Eh, esos se alejan. Si ven, Y el- para no complicarse, se Sí. alejan. Y aparte que el trabajo de los guardabosques Claro. es espantarles, decirles, lo Claro. máximo que pueden hacer es tomarlos presos, o sea, no pueden tampoco atacar, digamos, o defenderse. Entonces que hecho le hay una disparen a diferencia- matar es, Y hay una diferencia abismal de recursos. claro, Sí, como totalmente. Hay siempre. una diferencia abismal de recursos porque la industria del tráfico de rollos es multimillonaria. La industria, ni Cultivo qué de decir, marihuana. del cultivo de marihuana, el cultivo clandestino, ni hablar. Ni hablar. Así es. La cultura de la invasión de tierras y el desmonte también mueve mucho dinero y tiene mucha presión. Y estas personas que actúan en estos lugares lo hacen a sangre fría, Claro. sin importarle la vida de los demás. Tal cual. La industria del avijeo, porque se convierte finalmente en toda una industria a atacar, y dentro de ese ataque a las propiedades hay un combo de desmonte, avijeo, cultivo, también en un par de meses, y prácticamente sitian los lugares en donde hacen estas invasiones. Y esto ocurre en distintos puntos del país. Y la diferencia, Así es. repito, es abismal. Guardabosques que tiene una condición humilde, porque de hecho el equipamiento que ellos pueden poseer para el trabajo es de una tierra de área protegida, lo cual Claro. significa evidentemente que mueve menores recursos que la industria Y que de tiene la madera. limitaciones legales, de Y que hecho, de tiene hasta dónde limitaciones pueden legales, sin duda. proceder. Y nada más yo quisiera agregar desde mi postura, digamos, personal, si cabe, según la información que trascendió, la Fiscalía ya dictó orden de aprehensión con nombre y apellido. La fiscal, yo ya la escuché en medios de prensa, dijo de qué ciudad son, se sabe dónde viven, y hasta ahora la policía no les encuentra, digamos, ¿verdad? En una ciudad donde todos se conocen, todos saben dónde están. Entonces realmente un llamado también de atención a las autoridades, ¿verdad? Porque hay dos Ojalá que la justicia fallecidos actúe, acá. la policía y la justicia actúe con firmeza, como corresponde en este Tal tipo cual. de situaciones. Y esta es, repito, es toda una industria. No Así estamos es. hablando de un grupo de personas que no tienen otra opción para vivir, que tratan de hacerlo, porque esta es toda una industria que se maneja, y incluso- estos son asesinos contratados Claro. por los grandes ganadores de este negocio, ¿verdad? Claro, incluso si fueran personas que justamente tienen que cazar, no se justifica. Claro. No, se claro. justifica. No, Nada claro, se pero justifica. las personas que van a cazar, digamos, tienen otro actuar. Totalmente. Sí, tienen Sí. otro actuar y tienen
otros recursos. Acá estamos hablando de Conste que armas a distancia. aquí se y- presume que sí son cazadores. Yo lo escuchaba al presidente de Ajá. la fundación, que se Sí. presume que sí son cazadores, pero él decía Al servicio cazadores, de. cazadores no. Quizás quienes actuaron sí, digamos, no sé si son alguna especie de guardia o algo, pero cazadores por diversión decían, ¿verdad? Porque por el tipo de armas, el modus operandi, él decía que hay gente que cuenta con recursos y que hace este tipo de Y cosas por ahora esas diversión. personas que Eso fueron, dijo el presidente. las que fueron identificadas, no se dijo más nada. ¿A qué se dedican? Si tienen antecedentes, Y la no, fiscal, nada. básicamente, cuando yo le escuché, dijo, más o menos está esperando que se presente en la fiscalía, Ah, ¿verdad? bueno, está bien. Está Sí, ella porque la esperando ahí que policía- Cuando venga. quiera, señora. que, Qué bárbaro. bueno, una pena realmente nuestra solidaridad a la familia y por supuesto a todas las personas que viven constantemente con este peligro a favor también de la protección de los bosques, que es un peligro que, Sí, bueno, que totalmente. corren sus propias vidas y es un peligro Totalmente, latente. sí. Bueno, el Así mes es. de agosto está complicado también para el mundo político. Está Se está intenso. llevando Y en lo que en la encuentre por su semana paso, no, ¿verdad? no bajaron los decibeles, ¿eh? No, Toda bajaron. la semana. Fueron Es subiendo. más, Y fueron por eso- subiendo de intensidad, Sí. de destinatarios Ujú. Y y de de efectos, resultados, de efectos, ¿verdad? sí, Y de resultados. resultados. Hoy, incluso sin tener la manifestación más intensa, pero tratando de evitar, creería yo, Claro. esta situación, Jorge Oviedo Mato decide anunciar que va a renunciar el jueves y él todavía no recibió, digamos, la dosis más elevada de manifestaciones como sí lo hizo, por ejemplo, Óscar González Daer, Claro. que lo han vivido en estos días. Claro, no de todavía en manera este intensa. periodo. Claro. Lo que Digamos, pasa ¿verdad? que, Pero fue uno de viste, los protagonistas en el anterior. que ayer, bueno, el diputado se aprobó la modificación nuevamente, volver al cauce natural, digamos, la ley esta Mm. de sacar las investiduras a los parlamentarios. 24 horas después, la Cámara de Senadores hace lo mismo con un solo voto en contra. O sea, yo creo que él sabía un montón de eso. Entonces, Sí. ¿sabes qué? Me va a tocar a mí. Yo no sé si los scratches, pero sí sabía Él- que sus colegas lo iban a... Yo creo que, o sea, Esto. creo que tiene mucha razón Pedro, y también lo escuché a él decir que lo hacía en honor a su hija, digamos, porque decía, ella ve la tele, escucha, y ya, o sea, ya, hasta acá es suficiente, decía, porque de No, repente- convengamos que el hombre renuncia a Sí. consecuencia de una presión, No, eso sí. ¿verdad? Mediática, social, muy importante, política también, que se va convirtiendo. A ver, lo social empujó a lo mediático y lo mediático a lo político también, o el orden puede variar, digamos, pero el Sí. factor final es el mismo. Y esta persona, digamos, este hombre termina renunciando no por los escraches, Mm. sino por las consecuencias de probablemente sus propios actos, ¿verdad? Claro. De hecho, él No hay que culpar, soporta- digamos, de alguna forma No, al Al escrache, escrache, sino no, la culpa la tiene, digamos, la totalmente. responsabilidad que genera todo esto. De ¿verdad? hecho, él soporta juicios Sí. por asociación ilícita. Tiene varios casos Sí. pendientes en la justicia que me imagino que de ahora en más se destraba todo y va a seguir adelante. Un El hombre tema. que también estuvo ya sin fuero. Sí. un Bueno, periodo es de lo que se tiempo le y- reclamaba a la justicia. ¿Y ¿Qué pasó cómo con quedó el la mismo? cuestión ahí, verdad? Y volvemos a lo mismo. Sí. Que Óscar González Dar no sea senador. Que Oviedo Mato deje de serlo. Que Ibáñez. cuanta persona tenga algún tipo de situación judicial y que tenía fuero y estaba escudado bajo eso, Ujú. hoy esté sin esa protección, entre comillas, y no sea juzgada y condenada o sobreseída, El próximo como escrache quieran. tiene que ser el fiscal, ¿verdad? Claro, como quieran. Ahí está. Puede ser juzgada, procesada, sobreseída, declarada culpable, pero que culmine de una bendita vez la situación judicial, porque si Claro. no, no sirve de nada. ¿verdad? Además, de paso, la justicia manda señales claras también. ¿no? Y en un Brillante lindo, oportunidad para Pero hacerlo, más hay que que ver si eso, lo hace. hombre. en un lindo intrínguli nos metió ya desde esta mañana el señor Jorge Oviedo Mato al decir, bueno, me voy. Claro. Porque ya saltaron y dice, bueno, esa banca ¿A es quién de acá. corresponde? Y ahí comenzó la cuestión. Esta banca le pertenece a fulano. Sí. No. Esta banca es de Mengano, según el principio de fulano, según no sé qué historia, Mengano. Lo cierto es que hay dos hombres, Sí. caso de Abel González, el hermano del ex gobernador de Amambay, y Arnaldo Franco, político colorado, que están ahí en la mira de quienes serían, una vez que sea efectiva la renuncia de Jorge Oviedo Mato, quienes podrían asumir esa banca. Claro. Si uno, al leer, digamos, en el modesto entender que uno puede tener de la situación, a mi criterio personal es Abel González quien debería asumir. Según el criterio de la ley, mencionando que cuando se retira toda una bancada o alianza, movimiento y no existiere de alguna forma, lo digo en palabras no como está escrito, sino de interpretación, no existiere suplente del mismo partido quien le siga para poder completar, se tienen que elegir proporcionalmente, o sea, por la cantidad de espacio que quede disponible Claro. entre los partidos más votados en la lista de suplentes, o Ujú. que hayan tenido mayor cantidad de votos. Votos. En Bueno. este caso, el más votado
que sobra de la lista de suplentes, ya que Martín Arévalo y Enrique Riera ya asumen, es Abel González el número 2 de la lista general, el número 1 del Partido Liberal. Claro. Así que, a mi criterio. Otro buen debate en donde hay dos cuestiones, la Constitución y el Código Electoral. Claro, pero también de fondo, ¿viste? Estas cuestiones se resuelven políticamente. Al renunciar, Ovidio Mato. González Daer asume el concejal, ¿cómo se llama? Martín Arévalo. Martín Arévalo. Yo no sé, ¿qué creo que Añetete? No sé. Añetete, sí. Bueno, pero viste que es medio dudoso él. Se va ahora también Ovidio Mato, que era un aliado. Sin duda. De Honor Colorado. Entonces, me imagino que ahí está. Va a haber una pelea política. ¿Por qué? Porque necesitan ellos reponer algo que significó la baja de González Daer. De hecho, bajas en general, también tenemos el caso de Ibáñez. O sea, Claro. bajas para Honor Colorado fueron dos. Los dos. No, Ibáñez era parlamentarios. Añetete. Ibáñez era Añetete. No, en la Cámara de Senadores, como dice Pedro, uno baja quien no es colorado, ahí- pero se presentó, Claro. digamos, hemos visto su movimiento como aliado, pero en contrapartida, siquiera a que sea aliado directo o no, es el Partido Colorado quien va a perder, de hecho, una banca. Y el Partido Liberal va a ganar uno, en tal caso, de Abel González, independientemente hacia qué lado después pueda construir inclina la alianza, es una balanza. cuestión partidaria, Claro. Y que es muy variable también. que es muy variable, claro, pero una cuestión partidaria, digamos, el Partido Colorado pierde un escaño. Bien, así. A mi entender, ahora, ¿qué dicen algunos de los, entre comillas, entendidos en la materia o profesionales del foro? ¿Qué dicen al respecto? Bueno, vamos a escuchar ahora a Carlos María Lubetich, que habló del tema el día de hoy. ¿Qué hubiera pasado si el primero del PLRA ya hubiera entrado? O sea, entonces no le correspondía a él. Y entonces, ¿a quién le correspondía? Al tercero o cuarto más votado. O sea, no. La lógica jurídica te indica claramente que le corresponde al partido que más votos obtuvo. Y el partido que más votos obtuvo es el Partido Colorado. Si hubieran sido dos los que salían, le correspondía a un colorado y a un liberal. ¿Verdad? Eso para mí es absolutamente lógico. Bueno, esa es la lógica que a mí no me queda tan lógica, ¿verdad? Ajá. Dentro de, digamos, Pero, brevemente claro. lo que dice el artículo 164, que es el que Sí. define, entre comillas, igual. Mencionaban hoy, y lo decían bien temprano en Radio 1 cuando surgía, de hecho la noticia porque surgía en Radio 1 la información, en una Tempranito, nota sí, con Roberto Roberto. Pérez. Decíamos, bueno, y se puede aplicar el artículo 23. ¿Y cuál es ese? El de los 23 votos, la mayoría decide y vamos, ¿verdad? Te dije por ahí Como- se va a resolver políticamente. Claro, como hemos visto, dice, cuando las vacancias resulten del retiro definitivo del bloque o bancada de uno de los partidos, movimientos políticos o alianzas, se convocará en primer lugar a los suplentes de la misma bancada. Esto no existe porque no hay suplentes, digamos, En de la esa misma bancada. Esto, aclaro, el artículo 174 habla una vez que ya se hace el ejercicio de pleno, digamos, Claro. ya se juró, ya se utilizó, digamos, la banca. No estamos hablando antes como ocurrió cuando se corre la lista y se llama a quien sigue. Y estos, a su vez, si se negaran a incorporarse, se distribuirán las bancas entre los candidatos suplentes. No dice partido, dice los candidatos suplentes más votados en la lista de otras asociaciones políticas y en la proporción correspondiente. O sea, si tenemos Los más votados. dos bancas, buscamos Claro. uno y uno de los más votados. En este caso hay uno y hay que buscar al más votado. Según mi entender, ¿sí? Según mi entender, el más votado, si uno va haciendo por descarte a aquellos que han asumido el caso de Enrique Riera y el caso de Martín Arévalo, el siguiente, que es Abel González, ¿verdad? Sí. A mi entender, si es que vamos a hablar, por como dice Carlos María Lubetich, en las listas, la lista del Partido Colorado ha sido la que más votos tuvo, En general. en general, general. ¿verdad? Entonces, ahí pues está el debate La hoy discusión. y cada uno va a llevar Pero agua a su viste molino, que imagino, en la siempre discusión final, tenemos ¿verdad? una brechita para la interpretación. ¿Y eso quién va a vos sabés interpretar? que ¿La ese Corte? es nuestro claro, ese es nuestro Para que problema. después te digan que... Eterno problema que tenemos. Y hay que preguntarle al Lugo nomás ya directo, antes que a la Corte, ¿verdad? Bueno, en este caso, Ovelar, el Ovelar. presidente de la Cámara. Sí. Claro, porque no sé si Ovelar en el que- no sé si tiene antecedentes de interpretar nomás. No, hasta aquí lo ha hecho muy Según su institucional él, antojo. ¿eh? Sí, sí. No, por hasta eso digo al aquí- Lugo nomás preguntarle. Hasta aquí ha hecho muy institucional. Calculo que Ovelar consultará con la justicia electoral, Me imagino. se va a dictaminar en alguna comisión y a partir de ahí se va a ver, Se porque esto va a convocará. ocurrir el jueves. Claro.
Pero tiene que hacer Y porque no se tiene puede que hacer tener- nada previo. Claro, Porque pero- hasta que la renuncia no sea renuncia, y no, Claro, queda en un trascendido periodístico, ¿verdad? así es. pero Bueno, está el parte, anuncio. parte entonces de lo que vamos a hablar, Ujú. sin duda, a lo largo de la próxima semana, porque ese sí va a ser una timba, te digo, Sí. Ese es el nuevo espectacular. debate constitucional. Ese es el nuevo debate hasta que aparezca Fariña y pueda Constitucional interpretar barra esto, ¿eh? electoral. Sí, con una teoría estrambólica. Sí, Sí. va a venir Fariña en cualquier momento a interpretar de otra manera, así que estemos atentos, por favor, porque el fariñaje es No nombren a una tantas escuela veces. de hasta dos veces nombre. Hasta 2 veces. Es no. una escuela de interpretación jurídica, por supuesto. Bueno, hoy en el programa, hoy ya están nuestros invitados en piso, vamos a hablar servicio militar obligatorio. Sí. ¿Qué es lo que buscan? Todos al cuartel, Todo al regularizar la situación de una ley que está vigente, Ujú. suspenderla definitivamente. ¿Qué es lo que tú pretendes? Diría alguien Claro. por ahí, ¿verdad? Ya están con nosotros, lo vamos a saludar antes de la pausa y después vamos a ir a Y la después pausa. tirar, ¿sabes qué? El para número desarrollar. del WhatsApp. Me imagino que mucha gente Ya va a está el querer número de consultar. WhatsApp en pantalla, ya. ya estaba circulando por ahí, por supuesto. Está Vidal Acevedo con nosotros. Vidal, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a todos los compañeros también, al doctor. Un gusto estar Superior compartiendo del con doctor, ustedes. dicho sea de paso, ya que estamos, No, ¿verdad? el doctor le conozco de otros espacios también y estamos en algunas cosas en Trabajando consenso. conjunto. En consenso y con otra cosa en disenso, ¿verdad? No, sí, así mismo, así mismo. Sí. Normalmente, ¿verdad? Doctor Guillermo Mendoza, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Toto, para toda la audiencia y para el doctor Acevedo también. Siempre estuvimos con una buena charla y tratando de sacar lo mejor para nuestros jóvenes. Sin duda. Recién en la previa del programa le cuento, ¿no? Estaban conversando ellos ya en la recepción del canal, lo hicieron en maquillaje, lo estaban haciendo recién. Así que diálogo hay. Por lo ¿Verdad? menos. Diálogo hay entre las partes, eso es importante. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a hablar de la línea de maternidad de Fisher Price, que por supuesto la línea de maternidad está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé. Por eso pensamos en productos para ello como chupetes, biberones, sacaleches que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, línea de maternidad de Fisher Price. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, ya en un rato, hoy estamos dos nomás, así que No hay Sí. tanto. pueden Va a pelearse. hacer Yapeyú si quieren entre usted ahí. De Felipe, bueno, lo estamos buscando. ¿sí? Ajá, bueno. Estamos buscando a Felipe. Ahí está nuestro número de WhatsApp ahí abajo. Aparentemente Felipe Para viernes. cualquier dato, si alguien vio a Felipe. Ah, si alguien vio a Felipe una foto. Viernes se cobró. Sí. Está nubladito, el tipo dijo, no, Qué bueno. ¿qué voy a hacer? Se ¿verdad? quedó en su mansión. Bueno, la propuesta de hoy decíamos Un hablar saludo del a Felipe servicio. si nos está viendo. Un saludo para él si nos está viendo. La propuesta de hoy decíamos hablar del servicio militar obligatorio, porque hay una movida social, digamos, porque se instaló en el debate acerca de si el servicio militar obligatorio vuelve con fuerza o no vuelve, si en algún momento se fue o no se fue, finalmente o simplemente se estuvo incumpliendo una situación. Si debe debatirse al respecto o no, si debe seguir siendo obligatorio y cuál es su función final, ¿verdad? Ya, y es lo mismo que antes. Hay algo nuevo. Si es para hombres y mujeres. Si están, en todo caso, preparadas las instituciones castrenses para este nuevo servicio, bueno, o retomar el servicio militar obligatorio. Para Y los en nuevos todo caso, tiempos, digamos. Para los nuevos tiempos, claro. Y en todo caso, los que no aceptan el motivo, ¿no? Porque Y yo agregaría Sí. un detalle más, nada más como marco, en realidad evaluar también cuál es el objetivo de las Fuerzas Armadas en general, para saber si ahí apuntamos o no a un servicio militar obligatorio, porque así como decimos, muchas veces no se pone en contexto eso y cuando se debate el presupuesto uno termina criticando para qué tantos recursos, Claro, sin pero entender. cuando hay un atentado, no sé, del EPP o lo que sea, decimos, ¿y por qué tienen tan pocos recursos y no tienen arma? Entonces, realmente yo creo que es un debate un poco más complejo y esta es una arista muy importante. este es porque uno de los habla- tantos puntos dentro de ese- apuntaría a la renovación de las fuerzas y para eso tenemos que saber primero si queremos o no y qué Claro. tipo de fuerzas armadas queremos. Doctor Mendoza, ¿qué es lo que se está buscando, digamos? Es dirección de reclutamiento, ¿verdad? La que está encargada, digamos, de esta primera parte de captar, entre comillas, personas que quieran ingresar a la milicia, pero el servicio militar continúa siendo también obligatorio. Se hablaba en estos días mucho de un nuevo proyecto para hacer efectivas la palabra, la obligatoriedad de este sistema. Sí, es así mismo como decís, Toto. Lo que primero tenemos que entender perfectamente, porque leemos muchas cosas en las redes sociales y escuchamos y la gente habla por la calle y dice que vuelva al servicio militar, que vuelva a ser obligatorio. En realidad lo que tenemos que empezar a entender es que el servicio militar nunca dejó de ser obligatorio. Lo que sí fue que existió y existen otro tipo de formas de cumplir si uno no quiere ir al servicio militar obligatorio.
pero la obligatoriedad del servicio militar nunca terminó. Entonces el joven, comprendido entre 18 y 25 años de edad, paraguayo, tiene la obligación de cumplir y presentarse para su entrenamiento para la defensa armada de la patria. Eso dice el artículo 129 de la Constitución Nacional, o sea, no lo inventamos nosotros. Eso es un artículo, es una ley constitucional y tiene su ley de reglamento, la 569 del año 75. Entonces, para empezar, básicamente el servicio militar es obligatorio y el joven que no quiera hacer el servicio tiene otras opciones. Dentro, digamos, de la misma ley reglamenta las otras posibilidades. La 129 en el primer párrafo habla del servicio militar, en el segundo párrafo habla de algo que dijo Pedro, que son las mujeres, sí. Y en el tercer párrafo habla de la objeción de conciencia, que tiene su ley de reglamento, porque eso también tenemos que entender. La gente dice muchas veces, no se cumple la objeción de conciencia porque nunca se reglamentó. La reglamentación de la objeción de conciencia data del año 2010, o sea, la ley 4013 del año 2010 es la ley que reglamenta la objeción de conciencia. Entonces, maldecimos o malinterpretamos cuando decimos que la objeción de conciencia no se cumple porque no tiene una regla, un reglamento. Sí tiene desde el año 2010. Vidal, en este sentido, con el transcurrir del tiempo, digamos, y desde el 90 más o menos para adelante, 93 para adelante, digamos, el debate siempre se centró en si es obligatorio, ¿no? Y de repente como que nos olvidamos del debate también, ¿verdad? Sí. Y cada vez que alguien menciona, no, tenemos que hacer cumplir una ley vigente en la República, salta de nuevo la situación. Pero el debate público, al menos, digo público, no el de las organizaciones, siempre quedó en nos van a obligar a hacer, pero nunca se presentó tampoco una alternativa en el debate público, repito, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que ustedes trabajaron en todo este tiempo acerca de las otras opciones, además de la objeción de conciencia, de transformar este proyecto de ley, de plantear en algún momento una reforma, porque creo que tiene que hacer una reforma, una enmienda constitucional sobre este punto en específico, ¿verdad? Sí, desde el CERPAC todos nosotros fuimos lo que trabajamos para introducir el párrafo quinto del artículo 129. Quienes declaren su objeción de conciencia podrán hacer un servicio civil en beneficio de la población civil. Lógicamente, los jóvenes que se declaraban objetores de conciencia todavía no hacían ningún tipo de servicio social civil, a excepción de un muchacho de apellido Gagliardone que allá por el 96, un poquito más adelante creo que hizo su objeción porque se presentó constitucionalmente a hacerlo y hizo creo que en la Cruz Roja o en alguna parte. El único objetor de conciencia que realizó un servicio social civil. Cumplió. No obstante, ¿verdad? Los jóvenes se declararon objetores de conciencia por el artículo 45 de la Constitución Nacional dice que la falta de reglamentación no impide que se haga uso de un derecho. El artículo 37 de la Constitución Nacional que da posibilidad de objetar, hacer la objeción de conciencia y específicamente en el párrafo quinto dice quienes declaren su objeción de conciencia. Lógicamente después se da un proceso para que el Estado, en el caso del Congreso, tiene competencia para atribuirse, dar carnet de objetores de conciencia, dar carnet de objeción de conciencia a los jóvenes. Seguían los jóvenes declarándose objetores de conciencia sin que se reglamente el servicio social civil sustitutivo. Claro, ese es el tema. No sé, doctor, usted como es abogado ahora, el tema de la objeción de conciencia es un derecho, ¿verdad? Por lo tanto, lo que se reglamenta aquí es el servicio social civil obligatorio, es lo que se reglamenta. Y la ley 4013 reglamenta que hay un Consejo Nacional de Objeción de Conciencia que tiene que aceptar o no el tema del joven que es objetor. Y ahí hay problemas con esta ley 4013 que nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo en objetar esta ley 4013 porque tiene artículos que van en contra de la Constitución Nacional. No sé si vamos a entrar a detallar esto, pero nosotros creemos, claro, y en algunas partes creemos que estamos de acuerdo con el doctor Mendoza, que en el imaginario colectivo está muy fuertemente metido que el servicio militar va a servir para rectificar rumbos de personas que tienen dificultades en la sociedad. Llámese violentos, drogadictos, motochorros, peajeros.
delincuentes, ¿verdad? Un problema social grave que el Estado tiene que encargarse de poder solucionar ese tema. El servicio militar obligatorio es para instruir militarmente al joven para un eventual conflicto armado, que por suerte nosotros no tenemos hipótesis de conflicto, ¿verdad? Sí tenemos cuestiones internas que todos sabemos en el norte y todo eso, ¿verdad? Donde nuestro presupuesto va también ahí bastante alto y sin resultado alguno en algunos casos, ¿verdad? Pero ese es otro tema. El tema de aquí lo que hay que poner en el tapete es que el servicio militar obligatorio no va a rectificar rumbo a los jóvenes. Ese es un problema social grave que tiene que ver con la familia, con un deterioro social fuerte y hay que focalizar de otro lado. Y es inconcebible que un gobierno priorice el tema del servicio militar para los jóvenes como primera medida para poder solucionar esos problemas graves que tienen. 300.000 jóvenes ni estudian ni trabajan. Entonces, hay muchísimos jóvenes que están en la adicción. El centro de adicción no tiene la suficiente posibilidad de cobertura. Entonces, todo ese tipo de problemas es lo que tenemos que ir viendo y nosotros estamos de acuerdo que el que quiera hacer el servicio militar, que lo haga, pero no puede ser una primera opción para el joven eso, ¿verdad? Porque muchas realidades hay en las juventudes, tanto urbanas como rurales, entonces se tiene que focalizar una cuestión de que ¿por qué concebir que el servicio militar obligatorio va a darle al joven posibilidad de estudiar? Para eso tenemos el Ministerio de Educación. ¿Por qué le va a generar fuente de empleo o capacitación? Está el SNPP, ¿verdad? Lógicamente el joven que va al servicio militar puede tomar algunos cursos que hace en convenio la Fuerza Armada con esas instituciones, pero hay que entender aquí que por qué en el imaginario colectivo también está eso, por una fuerte cultura militarista y militarizada, y también por todos los privilegios de 35 años de dictadura que de cierta manera privilegió a lo castrense. No hay pocos cuarteles están en malas condiciones. Sin embargo, hay escuelas que están a punto de caerse por la cabeza de los niños. A ver, ¿qué opina la gente también? Y ya vamos a la pregunta de Pedro y de Mariana, porque están escribiendo rápidamente. O sea, inició el programa, propusimos el tema, digamos, y lo primero que hace la gente ya es reaccionar acerca del tema que estamos planteando hoy en la jornada de Sin Vueltas. Vamos a ver, por favor, los números de teléfono. Yo me voy a acercar también al monitor para poder leer, porque ustedes saben... soy chicato, ¿verdad? Eso no tiene que ver con el debate, ¿verdad? Yo soy chicato nomás, ¿verdad? El servicio militar obligatorio, me cambiaste de mensaje. A ver, hola, es importante... Bueno, volvemos al anterior, sí, señor. El servicio militar obligatorio se utiliza mal en el país. Piensan que es para los pendejos maleducados y drogadictos y haraganes. El servicio militar obligatorio es una profesión, te tiene que gustar la carrera. Esos muchachos maleducados, a sus padres lo que hay que... Bueno, garrotear, le dice acá. Hablando de violencia, ¿verdad? Justamente estaba hablando de violencia y... En fin. Bueno, a ver, vamos a ver el siguiente mensaje. Sin vuelta, servicio militar ya para los jóvenes que no trabajan ni estudian urgente. Por favor, vivo en Luque, zona de Cuaduré. Muchísimos jóvenes drogadictos sin ningún rumbo. Se pasan fumando y robando a los vecinos. La única solución es servicio militar ya. Dan pena como estos jóvenes están sumidos en las drogas. Soy Javier Martínez. Mencionaba, a ver, siguiente mensaje también de la gente que está escribiendo. Tendrían que se insistan a los jóvenes que no estudian, no trabajan, drogadictos y motochorros, dice. Bueno, a ver, tenemos un mensaje más que va un poco en la línea de lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Va a ser beneficioso el servicio militar a los jóvenes. Aprenden a valorarse a sí mismos, a respetar, a ser responsables y se aprende un oficio. Les servirá para ganarse la vida, dice. Bueno, a ver. La familia. Siguiente, dice, en cuanto a proteger los parques nacionales, en este caso se debe replantear para qué las Fuerzas Armadas disponen de unidades móviles y destacamentos para custodiar lo poco que está quedando. No me sorprende que la policía no encuentre a los responsables del crimen, dice. Se debe replantear el tipo, y este tiene que ver un poquito con el tema anterior, ¿verdad? Se tiene que replantear el tipo de fuerza militar. Esto no es válido sin que se replantee su organización, al igual manera de su misión institucional. Parte de lo que opina la gente que es, sin duda, no solamente cultural, sino es una visión que la gente tiene acerca del servicio militar. Me encanta ¿verdad? cómo vinculan los temas. Sí, se vinculan los temas. Porque en realidad, claro. Hablamos del tema anterior y del rol de los militares. Y disciplina, o sea,
Ese es el tema, ¿no? No, claro, están lo que yo me Ah, refería a esto los que de- vincularon los dos temas, en los el temas. sentido Que de los hablamos de los parques parques y también, el sí. rol de los Claro, pero militares. es una visión social Sí. Totalmente. que tenemos acerca de que la milicia aporta, digamos, eso, ¿verdad? Claro. Y- La disciplina, lo que decía mucha gente, el respeto y otros valores, ¿verdad? Y me gustaría preguntar justamente eso al asesor de la Dirección General de Reclutamiento, que es Guillermo Mendoza. Cuando inevitablemente, y bueno, es testigo, digamos, de los mensajes que llegan, hay personas y hay familias que defienden el servicio militar obligatorio, no digo que esté bien o esté mal, pero lo defienden bajo la bandera de mi hijo va a tener una oportunidad, mi hijo va a tener un oficio. Le pregunto yo, o sea, eso es por supuesto que es válido. Ahora, ¿es realmente ese el perfil que nosotros buscamos para fortalecer las Fuerzas Armadas? Es decir, ya que la gente nos está alistando, porque no sé si es la realidad, entonces que vengan nomás, aunque vengan por un oficio, o necesitaríamos gente que diga yo vengo porque quiero servir como un soldado, porque quiero estar al servicio de mi patria, porque tengo una visión patriótica. Es decir, ¿cuál también es el objetivo desde Es la ley el misma, momento ¿verdad? de reclutar, que dice la ley, que piensan ustedes? Porque si al final la gente se va porque ahí tienen comida todos los días y aprenden algo, más allá de que sea o no cierto, digamos, no sé qué tanto puede ser útil a las Fuerzas Armadas al final. Es así mismo como decís. Vamos a entender que la única misión constitucional del servicio militar obligatorio es la de preparar al joven para la defensa armada de la patria. No tiene otro fin constitucional. Si bien dentro de los cuarteles al que acude a hacer el servicio militar tiene una enseñanza de oficios, eso no es el Claro. principal fin. Es un plus que te otorga la Fuerza Armada o la unidad con el SNPP o con otra institución, a los efectos de que también salga con un oficio, también, pero no es el fin principal. El fin principal del joven es el de prepararse para la defensa armada de la patria. Eso es desde el punto de vista institucional lo que nosotros buscamos. Un joven preparado, que esté en apresto para defender a su patria y a su bandera cuando su país lo necesite. Eso es lo que queremos realmente de las Fuerzas Armadas. Todo lo que se pueda ganar de extra, entre comillas, por haber estado Fantástico. ahí en es, digamos, un valor agregado a la Valor situación. agregado. Y otra cosa, la gente habla Igual, entre mucho- paréntesis, sería bueno que entonces se comunique eso, porque el propio presidente, cuando era candidato, decía, acá van a aprender un oficio. Así mismo. Los hijos de las madres solteras, dijo. Claro, por eso, o sea, por eso digo, deberían aprender a comunicar La también, que es gente lo que también buscan. dice que vuelva al servicio militar para que termine la delincuencia, Sí. para que termine el motochorro, dice. Hay una estadística muy elocuente de la Fiscalía que yo siempre digo, que es que el joven en nuestro país se hace delincuente de entre los 12 a los 14 años. El servicio militar es desde los 18 años. O sea, nosotros estaríamos metiendo en el servicio militar un joven con 4 años de antigüedad de delincuencia. Nosotros no queremos delincuentes. Nosotros queremos los mejores jóvenes para servir a su país. Nosotros no estamos buscando reacondicionar la vida criminal de nadie. Para eso existe, el Estado tiene. Claro, no es un programa de reinserción no es lo social. que- No es un ¿no? programa Claro. de reinserción. Y a tu pregunta también, nosotros tenemos cupo lleno dentro de las Fuerzas Armadas. Este año tenemos, y todos los años, tenemos 4.067 jóvenes, cupo para 4.067 jóvenes, y lo tenemos en 2 periodos diferentes. En el mes de febrero la mitad y en el mes de agosto la mitad. Para el 10 de agosto de este mes, nosotros llenamos el cupo. O sea, todos los jóvenes que fueron después del 10 de agosto a inscribirse ya fueron rebotados de las Fuerzas Armadas, porque ya no entraban. Nosotros tenemos cupo lleno Para hacer de carrera. para ser soldados. Conscriptos. Y también Conscriptos. para los cimeforistas llenamos todos los años en el mes de enero, las unidades se llenan de cimeforistas. O sea, el ciudadano paraguayo, hasta hoy día el joven, quiere cumplir el servicio militar. Si bien tenemos nosotros, estadísticamente hablando, 58.000 jóvenes al año en edad de cumplir el servicio militar obligatorio, nosotros tenemos 4.067 cupos, que yo tengo entendido que ahora para el año siguiente va a subir a 5.000 y así sucesivamente queremos llegar otra vez a 15.000 jóvenes. Pero hoy día tenemos cupo para 4.000, lo tenemos lleno. La pregunta que nosotros nos hacemos siempre y todos los días es qué hacemos con los 54.000 45.000 que quedan. Claro. Claro, ¿qué Entonces, oportunidades tienen ellos, verdad? los jóvenes que no cumplen el servicio militar, para la ley 569 del año 75 son infractores al cumplimiento de la obligatoriedad. Entonces, esos jóvenes
pueden acercarse a la unidad, a la unidad de reclutamiento más cercana y regularizar su documento. Ese famoso pago de estampillas, que paga uno durante 8 años. Una estampilla cada año durante 8 años. Esa es la regularización por ley del servicio militar, del joven que no fue a cumplir el servicio militar. Bueno, vamos a hacer una pausa y después vamos a plantear, por supuesto, más preguntas sobre el tema. Hasta aquí, digamos, tenemos todos, me parece que estamos en el piso, prácticamente la misma visión al respecto. Y después les voy a plantear un tema que ya me mencionaban acerca de qué brindó el espacio del servicio militar en su momento que hoy nos está encontrando. Y ya les voy a mencionar esto. Pero antes, la línea de maternidad Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé. Por eso pensamos en productos como chupetes, biberones, sacaleches, que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, la línea maternidad de Fisher Price. These sensations make me feel the pleasures of a noble man. These sensations spare the end, so leave them for another day. Bueno, vamos a leer mensajes también de la gente que sigue escribiendo. El señor dice que el servicio militar siempre es obligatorio. Dejó de ser obligatorio desde que PM dejó de agarrar a los jóvenes pensando que en aquel entonces ojalá sea otra vez obligatorio y después se ocupen. Bueno, acá lo que dice básicamente el mensaje es que dejó de ser obligatorio cuando la policía militar ya dejó de reclutar, de parar, y el famoso te van a agarrar y si no tenés tu baja te llevan, ¿verdad? Reclutamiento forzoso. A ver, que sea obligatorio el servicio militar obligatorio, creo que menciona ahí, pero que el Estado le dé un beneficio al salir con una visión diferente, no solo como reserva. Esto para los que no tuvieron oportunidades de estudiar, o a los que no quieren, teniendo en cuenta que es la edad más difícil de un joven y el Estado paralelamente tiene que ver y dar más oportunidades al país. A ver, un siguiente mensaje, por favor. Esto nos están escribiendo a través de WhatsApp. Cuando mi único hijo cumplió la edad del servicio militar, le agarré y le llevé al batallón para cumplir con su obligación como hombre. Hasta hoy, me agradece que esa experiencia no se compra ni se vende, se gana y vale la pena. A los jóvenes vale la pena, dice este hombre. Bueno, un último mensaje antes de los invitados. Buenas noches, muy lindo el programa. ¿Por qué el CIMEFOR dejó de admitir a jóvenes al terminar el 9º grado como antes? Porque lo ideal es recibir un título uniformado y terminar el servicio militar obligatorio. Ahora yo estoy terminando mi colegio y en vez de trabajar y estudiar para solventar mis estudios, dice aquí, y ayudar a mis padres, tengo que realizar mi servicio militar obligatorio. O sea, ¿por qué no lo hace antes, verdad? En 9º grado serían, a ver, un poco 16 años. 16 años por ahí. 16 años. No se puede, Toto, porque en la edad reglamentaria es 18 años, siempre fue 18 años. Como yo hablaba hace rato de la cultura militarizada, es que anteriormente, en época de la dictadura, a los 14, 15 años, los muchachos ya se iban al cuartel al Chaco para venir más rápido, ¿verdad? Y después de la dictadura, volvió otra vez, en algunos casos, la misma Fuerzas Armadas aceptaba jóvenes menores de 18 años y falsificaba documentos. Es el caso de aquellos 2 niños soldados desaparecidos de Cajaguazú, que hasta ahora no saben dónde están los cuerpos de ellos, ¿verdad? Entonces, para ver el tema del servicio militar obligatorio, que puede servir a muchos jóvenes y también puede ser, porque hay que decir que tuvo también un momento dado desde el 89 hasta el 2012, Paraguay puede ser que sea la única Fuerza Armada que tiene la mayor cantidad de bajas en tiempo de paz. 147 jóvenes murieron en diferentes circunstancias y llegaron con cajones, ataúdes lacrados en la casa de sus padres. 3 casos ante el sistema interamericano, 2 acuerdos de solución amistosa y una condena sobre el caso Gerardo Vargas Areco. Bueno, eso es lo que nosotros, cuando volvemos a reprisar el tema del servicio militar obligatorio y que entren más de 12.000 o un montón de gentes más, que se puede volver a cometer ese tipo de errores, ¿verdad? Lógicamente, ahora probablemente no es que una concepción graciosa así de la Fuerza Armada el tema de que no aceptan niños, niñoras, sino que se respeta el protocolo de utilización de niños soldados en conflicto armado. De 18 a 25 nos decía el doctor, esa es la edad, ¿verdad? Sí. 18 a 25 años es la edad para cumplir el servicio militar obligatorio. Eso hay que tener en cuenta. Y no, bajo ninguna circunstancia, un joven menor de 18 años cumple el servicio militar obligatorio. No se puede.
La aclaración para los que preguntaban. Bueno, acá a uno de los muchachos claro. le falta servicio militar y en cualquier momento le vamos a agarrar acá. No sé nomás si está Vidal, todavía. una No pregunta. sé nomás si está en edad, pero igual le vamos a regularizar nosotros a uno de los muchachos que está ahí. Me preocupa el tema este que decías. Si bien está reglamentada la ley del objetor de conciencia, lo que no está reglamentado es el servicio civil. Sí, está reglamentado por El la ley servicio 4013. Sí. ¿Qué tipo de servicio pueden hacer los Sí. objetores de conciencia? Sí, el objetor de conciencia se presenta en la Dirección Nacional de Objeción de Conciencia, Ah. que depende de la Defensoría del Pueblo, lleva, lleva fotocopia de su cédula, Claro. 2 fotocarnet y espera que el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que tiene atribuciones que nosotros decimos inconstitucionales, tiene que decirle Sí, dónde ¿dónde va? hacer y está establecido en el... ¿Cuáles son las atribuciones inconstitucionales que tiene, eso es digamos, lo que el riña con Consejo? la Constitución. ¿Quiénes de integran ese- luego el claro. Consejo? Sí, el Consejo la integran el Defensor del Pueblo, quien preside, un miembro de la Cámara de Diputados de Derechos Humanos, de la Cámara de Senadores también, un representante del Ministerio de Defensa y un objetor electo por sorteo. 5 personas que tienen que venir y Toto viene, se declara objetor de conciencia y este consejo se ¿Acepta toma o la no? potestad de entrar en tu conciencia y decir, Toto, vos no puedes ser objetor de conciencia porque tus principios no es cierto. Pero, ¿qué pasa? Que ese consejo al dirimir o al querer reglamentar ese principio que vos tenés desde tu conciencia, que es íntimo, tu fuero íntimo, está en contra del artículo 24 que dice claramente nadie puede ser molestado o indagado a causa de su creencia o su ideología. Entonces ningún ente del Estado puede estar entrando en el fuero íntimo de tu conciencia Claro, porque ¿cómo? es un principio ético, ¿Quién puede evaluar tu político, conciencia? filosófico. O sea, Sí. ¿quién? Claro. Menos mal, ¿verdad? Que Lo que también- estas cuestiones, claro, Lo que tenemos que entender también es bien lo que dice el licenciado Vidal, pero ¿qué es la objeción de conciencia? O sea, partamos etimológicamente de la palabra objeción de conciencia. La objeción de conciencia es la objeción al servicio militar obligatorio por una cuestión ética o religiosa. No existe otra. De empuñar un arma y de prepararse para, en caso hipotético, de defender a tu patria, utilizar el arma. Entonces, tu ética o tu religión no te permite el empuñar un arma, entonces objetás el servicio militar y en base a eso prestás un servicio sustitutivo, dice el artículo 129 de la Constitución Nacional, al servicio militar, a la sociedad. Ese servicio hoy, 31 de agosto del 2018, nunca se ha cumplido. Claro. O sea, un ciudadano se va y se presenta y se declara objetor, lo toman como objetor, tiempo después le entregan Ok. su carnet de cumplimiento de la objeción. De ese conciencia. trámite, claro. De ese trámite, pero el joven nunca cumplió con ese servicio. Claro, no le dice, vas a cumplir el servicio civil en tal parte. Uno solo, ¿verdad? No digo acá Vidal. Galeardone, no pero solo. en el artículo 14 dice, se establecen como centros asistenciales para la prestación del servicio sustitutivo los centros de enseñanza pública, los hospitales y centros de salud, las instituciones públicas de beneficencia, acción social y emergencia, las organizaciones no gubernamentales, otras entidades públicas o privadas, dice de que la autoridad de la aplicación de esta ley considere pertinente para la prestación del servicio referido. Las entidades asistenciales designadas deberán estar exclusivamente bajo jurisdicción civil. El joven que se va para hacer su servicio social civil sustitutivo, obligatorio, obligatorio, ¿verdad? sí. Entonces el tema es que no tiene que cortarse el pelo, no tiene que ponerse un uniforme, tiene que irse a un lugar donde él se sienta bien. Por eso es lo que es de difícil aplicamiento de esta ley 4013, porque le van a enviar a Toto al centro de salud de Ñemby o de cualquier otra parte y Toto no sabe aplicar una inyección. Él se siente mejor enseñando matemática y el consejo le envía a otro lugar. El consejo Es define difícil. dónde se va a ir la persona. También define y pone ahí, y sobre todo en el numeral 13, de cuando el objetor se va y se declara objetor de conciencia, le pone ahí por qué se declara objetor de conciencia. El joven no tiene que decir por qué, porque en la Constitución Nacional dice quienes declaren. Con la sola declaración basta para Ahora ser tiene que tomado argumentar. como tal el objetor. Sí, nosotros desde la Fuerza Armada tenemos una visión clara sobre esto. La ley existe, pedimos solamente su cumplimiento. Nada más. Nosotros queremos que el joven opte por el servicio militar. Nosotros queremos los mejores jóvenes en la Fuerza Armada. Los que quieran El que estar. quiera. El que Está quiera claro. estar. El que no, existe el servicio sustitutivo. Pero que el joven paraguayo se comprometa con su país. O sea, objetor de conciencia, o se vaya al servicio militar. Pero que se comprometa y que sirva a su nación. Eso es lo que nosotros queremos. Hay 54.000 Sí.
que no... Manuales. Eso es lo que le preocupa a las- ni si a las- quisieran, ni si quisieran los 54.000 pueden entrar, para comenzar, ¿verdad? Sí, O sea, pero- yo les decía hace rato que les quiero plantear lo siguiente, que me decía alguien que está, digamos, o tiene una idea contraria al servicio militar obligatorio, ¿verdad? El servicio militar optativo. Pero decía, el cuartel nos dio la posibilidad a muchos, la palabra cuartel o la CIMEFOR o como quieran, de poder generar un espacio social, porque era obligatorio, en donde en su mayoría podíamos estar con personas de distintos estratos sociales Sí. y había como una cuestión de igualdad por lo menos en espacio, ¿verdad? Yo sé que Vidal me va a decir, sí, pero no se fue fulano, era hijo de Mengano y no se iba y no, tenía que ser mi camarada y demás, ¿verdad? Pues ya hablamos de eso. Pero era un espacio, digamos, donde podían interactuar. Sí. Entonces con el tiempo, al salir, hoy Vidal me puede decir fulano de tal, era mi camarada, Mengano de tal, o sea, había un lugar en donde convergían, digamos, Tenían todos algo esos en lugares, común. ¿verdad? Un lugar común Claro. en donde se encontraban en algún momento por un tiempo breve y después cada uno a lo suyo y a su realidad, ¿verdad? Hoy ese espacio también desapareció. ¿Por qué no pensar, por ¿Verdad? ejemplo, Toto y gente, ¿verdad? Doctor, en espacios culturales en los barrios? Sin Centros duda, pero, comunitarios culturales. el lugar desapareció. Sí, claro, sí, sea el que fuera, se desapareció. pueden encontrar en el... Porque la a ver, realidad es, Vidal, que ahí Claro. convergían porque estaban todos obligados. Porque estaban Los centros obligados, culturales totalmente, sí. terminan siendo elitistas, digamos. Cada uno convive, pero con la gente de Claro, su ¿por qué no entorno nada encontrarnos más. todos? No nos encontremos en CIMEFOR. Vamos a encontrarnos en el bañado, Sí, Tacumú, y hagamos un trabajo social con la comunidad. No nos encontremos en el cuartel, pero vamos a encontrarnos todos, qué sé yo, en la Cruz Roja Paraguaya a hacer relevamiento de datos. No te digo lo va a aplicar Claro, vacunas. sin ni hacer siquiera cantidad. decir No que esté podrían bien, digo tampoco. nomás que era la realidad. Por eso se Sí. encontraban, porque Hay estaban que entenderlo obligados. más también, compañeros y compañera, ¿verdad? En el sentido de que acá el problema no es el joven. El problema es la ley que está mal redactada. ¿Verdad? Este es difícil cumplimiento. El joven que ¿Y hoy qué día están va al haciendo con cuartel la ley, Vidal? está percibiendo un salario. 150.000 guaraníes, el que hace en la región oriental. El que va al Chaco por 9 meses cobra 300.000, ¿verdad? El objetor de conciencia va a ser un mano de obra gratuita. ¿Por qué? ¿Por qué el joven objetor de conciencia que no va a hacer el servicio militar va a tener que sacar de su bolsillo para irse a cumplir con el servicio social civil obligatorio? ¿Verdad? Entonces, el servicio social civil obligatorio, al decir servicio social civil obligatorio, un servicio no puede ser obligatorio, un servicio social. Tiene que ser de motu propio, tiene que Ah, ser... pero- De hecho, muchísimos jóvenes lo ¿Te hacen. imaginas 10.000 personas? Vamos acá, uno va a elegir Sí. dónde quiera ir. Va a ser una cosa, no sé. Digo yo, no sé. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo O sea, organizas? ¿Cómo lo harías? Lo que realmente molesta es la palabra obligatoria. Sí. Y si estamos hablando servicio militar obligatorio, esa palabra de obligatoriedad es lo que muchas veces molesta. Pero si el Estado mismo te está dando la opción La de alternativa. hacer o el servicio militar obligatorio o la objeción de conciencia, la palabra obligatoria es relativa. Entonces, repito, lo que desde el Estado y de las Fuerzas Armadas siempre queremos es que el joven paraguayo se comprometa con su nación. Queremos, siempre digo, queremos los mejores jóvenes para las Fuerzas Armadas. Bien, el que no quiere ir a las Fuerzas Armadas, que vaya y haga su objeción de conciencia, pero que se comprometa, que haga algo por su nación. No, que no se quede en el ni trabaja ni objetor, estudia. ni Fuerzas Armadas, que haga algo. Yo creo que muchos jóvenes de los espacios donde están siendo patriotas, ¿verdad? En los colegios, en la chacra, en muchísimos lugares, siendo útiles a la comunidad, ¿verdad? Ese pensamiento también de que solamente de los cuarteles se ama la patria, es que hay que también un poco Claro, desmitificar eso, ¿verdad? Pero, a ver, sacando los un poco cuarteles o ese del debate servicio también civil. que es radical. Porque el debate es radical, ¿verdad? Que en el cuartel está solamente el patriota, fuera de él no. Y en el cuartel sí que no están los patriotas, sino estamos fuera del cuartel, es medio radical. Lo que yo por eso le proponía es, ¿dónde está el espacio de convergencia ciudadana? Vos me decís cultural, perfecto, pero ¿dónde está? Gratis, bueno, que no sea gratis, vamos a pagarle 120.000, busquemos la fórmula cómo hacemos, pero Incluso- de vuelta, el espacio es lo que yo digo Pasa que no- igual no para está. mí ahí está el foco de la discusión, Toto, porque está la convergencia que vos decís es cierto, pero para mí es como coyuntural y es un valor agregado. Lo que las Fuerzas Armadas debería buscar son patriotas que tengan la convicción de hacerlo y lo que el Estado debería buscar es patriotas que tengan la convicción de servir, Claro, no pero, en las Fuerzas a Armadas, ver, pero tal vez en pero alguna ¿qué es lo otra que área. estamos- ¿Qué es lo que estamos debatiendo No finalmente? tanto encontrarse con todas las clases Pero sociales. el debate, y vamos a ir a la pausa para poder seguir, el debate ¿cuál es finalmente? Y yo creo que el servicio que tiene que dar el joven paraguayo de determinada rango de edad a la patria puede ser en los cuarteles o puede ser en la sociedad Claro, civil. pero a ver, Eso es el lo que se público nos discute, dice ¿no? que estamos debatiendo otra cosa. Bueno, no. Porque el público está buscando soluciones para un espacio en donde Exacto. se encuentren, en donde tengan disciplina y en donde aprendan valores. Ahora,
la pregunta es, si la gente quiere estas tres cosas, ¿es solamente en el servicio militar que se consigue? No. Primero se consigue Ahora, en la casa. ¿dónde está el otro espacio que nos está logrando eso? Y- A mí me parece que finalmente, para si empezar, tomamos lo que la gente valores, nos Toto, pide... los valores La los casa. tenés en la casa, para Claro, empezar. a ver, si tomamos lo que la La gente nos disciplina en pide otro lado. y la solución que la gente pide, no está ni en el cuartel ni está en el centro cultural. No, está, eso mismo, Claro. lo mismo Entonces, que- a lo que cero voy es, familiar. ¿dónde estamos apuntando el debate, verdad? Bueno, doctor Mendoza, gracias por acompañarnos, ¿eh? Muchas gracias, Toto. Vidal, muchas gracias por acompañarnos. Oye, es viernes, ya se tiene que ir, le tengo que... Nosotros no le podemos No, tener acá... Es interesante el tema de seguir debatiendo. Sin duda. Una cosa también es qué tipo de defensa nosotros necesitamos. Nosotros no tenemos hipótesis de conflicto, tenemos una Fuerza Armada sobreabultada de almirantes, generales, 80 generales tenemos. Eso podríamos ver, pero igual el PCC Es te una entra por la fa- frontera y No, necesitamos... claro, una tenemos defensa conflictos fronteriza, internos muy sin duda. fuertes, pero ¿Verdad? Claro, ¿qué pero- tipo de defensa nosotros necesitamos? Necesitamos defender a la gente de la pobreza, necesitamos defender a la gente del... Son del varios, mosquito. yo igual, Es otra el debate discusión. se puede ampliar, y tenemos que contar, pero el debate se puede ampliar, pues son varios los factores y a veces cubrirse la cara y desnudarse las piernas, ¿verdad? Es muy complicado. Doctor, ¿dónde puede, por último nomás, perdón que me voy a pasar con el tipo, ¿dónde puede acudir la gente que quiera regularizar la situación? A la Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización, es la unidad militar que está detrás mismo de la justicia electoral. Ok. Invitamos a todos los jóvenes patriotas a acudir al servicio militar. Yo estoy seguro que no se van a arrepentir. Muchas gracias. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. Muy bien, señores, ¿firmes? Ep. Bueno, ya no vamos, mentira. vamos. No vamos, se quedan ustedes en compañía del coronel Carlos Peralta, Buen Así fin. que es. ya está listo para el noticiero de Unicanal y para poder guiar a ese batallón informativo. Que tengan todos un buen fin de semana y a las esposas de nuestros compañeros, No, si no no diga, asistieron pues ya está. al inicio del programa, señoras, por favor, pregúntenle a sus maridos que ya llegó el mensaje. Nos vamos a encontrar el lunes. Chao. Chévere. Chao, chao. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away.